Saludos, mi nombre es Joalber Espinal, matrícula 1 20001029. Estoy en representación del grupo que está exponiendo el capítulo 5, que son operaciones aritméticas y lógicas. Entonces, para que vamos avanzando, déjenme compartirle mi presentación. Entonces, como pueden ver, el tema que me tocó son lo que es las operaciones aritméticas BCD y AXI. ¿Qué podemos definir con estas operaciones? Es que el BCD y AXI en un microprocesador son conversiones que se efectúan después de una operación matemática, porque el BCD y el AXI son dos conversiones que se entregan en lo que es el lenguaje de la información. Entonces, después de una operación matemática, si nosotros queremos, podemos convertirla a BCD, que es decimal codificado en binario, o en AXI, que es el código estándar estadounidense para el intercambio de información. Estas dos conversiones podemos entender que después que se efectúe una operación matemática, sea multiplicación, división, suma o resta, va a haber un comando que se lo voy a decir más adelante, que es el que permite que esa conversión, esa operación que se hizo pueda transformarse en esa conversión en específico. La diferencia que tienen ambas conversiones, el AXI y el BCD, es que el BCD solo puede convertir de dos dichas operaciones, que es la suma y la resta, y el AXI de las cuatro operaciones básicas puede convertirla a su lenguaje. En el lenguaje BCD, después que uno efectúa lo que es la suma y la resta, sí, existen dos comandos. Existe el DAA, que es el ajuste decimal después de la suma, que después que en el microprocesador tú pongas tu comando y pongas tu línea de código y tú conviertas eso que hiciste, esa operación de suma, pones ese comando para poder convertirla en BCD. Entonces también está el DAS, que es el que va a permitir que uno, después de una operación de resta, pueda convertir lo que uno hizo a, a BCD, pero solo si es una operación de resta. Entonces tenemos este pequeño ejemplo de lo que es la operación de suma. Como podemos ver, tenemos que MOV en el registro de X se puso lo que es 1234, pero como es un registro de 16 bits, si lo dividimos en dos de 8 bits, sería 12 y 34. Entonces, si movemos al registro BX, 3099, si lo dividimos en dos paquetes de 8 bits, tenemos 30 y 99. Entonces, para efectuar esta operación grande, 16 bits, lo que tenemos que hacer en la manera del ajuste BCD, movemos en AL que está vacío, ponemos lo que está en BL, que lo que está en BL sería el, el 99. Ahí lo movemos y lo ponemos en el AL. Después sumamos AL por DL, que DL sería 34. Y después ponemos el comando de A porque se efectuó una operación de suma y eso va a convertir lo que se hizo, lo convierta en BCD. Después que tenemos ese valor que se guardó en AL, movemos lo que se hizo en AL, lo movemos al registro CL de 8 bits y lo guardamos ahí. Como ya AL estaba así, está guardado en CL, lo que hacemos es mover en AR lo que está en BH, que es 30, y lo que hacemos es una operación de suma que va a sumar lo que está en BH con lo que está en DH, que es 12. Después que tenemos eso, ejecutamos lo que es el comando de AA para, para convertirlo en BCD y movemos el resultado que está en AL, lo movemos a CH. Y así podemos mostrar cómo funciona la función de BCD en suma. Si seguimos, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el mismo procedimiento, la única diferencia que cuando se ejecuta, para hacerlo de forma resumida, cuando se ejecuta la suma,
se pone el comando DAS para demostrar que se convierte en BCD después de una resta y después aquí DAC para demostrar que se convierte a BCD después de una recta. Entonces, para poder demostrarle esto en un ejemplo práctico, tenemos este pequeño circuito que estamos utilizando la PPI. En este caso, yo lo tengo configurado para que ejecute una función de suma. Entonces, si lo ponemos a correr, ah, un dato importante, como los datos están convertidos a BCD, yo le introduje en la salida de la PPI un convertidor de BCD a 7 segmentos para que así pueda mostrarse en el display. Lo ponemos a correr de forma automática. Esperamos que se inicialice, ya esté en cero. Entonces le agregamos un número. Vamos a agregarle el número 2. Le introducimos de manera externa el número 2. Entonces se va a convertir en BCD para que se muestre en 7 segmentos. El sistema va a reconocer que se le ha agregado un, un número de manera externa y lo va a proyectar. Entonces, cuando cambie, se va a poner el número 2. Después que se pone, lo quitamos y agregamos el otro número que queremos. Yo estoy agregando el 3 para que así él reconozca que se le agregó otro número y lo sume. Entonces, en este caso, tiene que dar el número 5. La razón por la que dio un 2 es porque yo no había quitado de manera rápida el número 2. Pero ahora, como yo le introducí el 3, tiene que reconocerlo y dar un 7. Exactamente. Ahí dio el 7. Entonces, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre lo que son la aritmética axial, las operaciones aritméticas. Es el mismo concepto del BCD. Después que se ejecuta una operación matemática, en este caso suma, resta, multiplicación, se le agrega un comando que lo que se realizó en la operación lo convierta automáticamente a código AXI. Si es para una suma, después de la ejecución de la operación, se pone 3A, después de una división se pone 2A y D, después de una multiplicación se pone AA y M, y después de una recta se pone AA y S. Gracias por su atención y esta fue mi exposición. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunas instrucciones aritméticas que nos puede ofrecer el 8086 o EMU 8086. Dentro de ella está la función AND, que sería como una compuerta lógica AND. Sabemos que la tabla de la verdad de la compuerta lógica AND es que si tenemos una AND de dos entradas, para tener un 1 en su salida, debemos tener ambas entradas en 1. Si cualquiera de esas entradas es 0, la salida que tendríamos es 0. Entonces, aquí tomando como ejemplo una función aritmética AND, tenemos un ejemplo cargándole al reciclo AX, que lo estamos haciendo con AX en todos los ejemplos con el mismo valor para ver las diferencias. Un F5, que en binario sería este número de acá. Y estamos haciendo la función AND multiplicando, lógicamente,
con 0F. También lo estamos haciendo con F0 para ver la diferencia. Entonces, viendo aquí, haciendo la función AND, el valor que nos arrojaría es este, que sería un 5 hexadecimal. ¿Por qué? Tenemos aquí ambos valores, el de F5 y el de 0F. Si tenemos, va comparando bit por bit de manera lógica. Si en AND, si tenemos 2, 1, nos arrojaría 1. Si tenemos 0, 1, nos arrojaría 0. Si tenemos 1, 1, nos arrojaría 1. Si tenemos 0, 1, nos arrojaría 0. Y ya aquí, todos estos valores de aquí abajo están en 0. Por lo tanto, automáticamente nos da 0. Damos como resultado en hexadecimal 5, en binario este número de acá. Aquí tenemos el mismo ejemplo, simplemente que cambiamos o invertimos el valor aquí ya de con qué se multiplica. Aquí estaba en 0F, aquí está en F0. Los 1 lo tenemos de este lado, arrojándonos como resultado este de acá. Aquí nos da todo 0 porque ya automáticamente tenemos 0. Y aquí tenemos 1. Y arriba también todos son 1. Entonces nos da 1 acá, dándonos como resultado F0. Tenemos también la compuerta OR o la función OR, porque estamos hablando de funciones aquí en EMU 8086. Tenemos el mismo ejemplo de acá arriba, pero con la compuerta OR. En este caso, en el primero nos arroja este resultado, debido a que la tabla de la OR es que si tenemos una compuerta OR de 2 entradas, si una de esas 2 entradas es 1, la salida nos da 1. Para tener un 0, ambas salidas deben de ser 0. Entonces aquí en este resultado lo analizamos porque aquí tenemos ya 1. Automáticamente tendríamos 1 aquí abajo. Aquí hay 0, pero arriba tenemos todos en 1. Entonces también tendríamos 1, dándonos como resultado FF. En este de acá abajo, que es también con una OR, nos da como resultado F5. Aquí todos están en 1. Nos da 1 automáticamente. Aquí está en 0, pero por ejemplo aquí tenemos 1, nos da 1, 0, 0, nos da 0, 1, 0, nos da 1 y 0, 0 nos da 0, dando como resultado F5. Eso es una compuerta OR que tenemos aquí. También tenemos la compuerta XOR. La compuerta XOR, la tabla de verdad, es que para tener un resultado 1, las dos entradas deben de ser diferentes. Si son iguales, nos da 0. En el primer ejemplo, nos da este resultado debido a que aquí tenemos 1, 1 es 0, 1, 0 es 1 y así sucesivamente. Donde hay valores iguales nos da 0, donde hay valores diferentes nos da 1. En este primer ejemplo nos da FA, en este segundo ejemplo nos da 5. También tenemos la famosa NOT, que en este caso simplemente nos niega los bits, o sea, donde tenemos un 1 nos da 0, donde tenemos 0 nos da 1. Incluso esta función simplemente tiene un solo operando, porque no es necesario un segundo, porque simplemente es negar. Entonces aquí vemos que aquí sería lo contrario. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 0. Aquí tenemos 0, 1, 0, 1, aquí tenemos 1, 0, 1, 0. Que sería este valor de acá. ¿Por qué ponemos aquí FF? Porque aquí estamos haciendo la función con el registro completo. Entonces, como nosotros introducimos F5, la parte alta del registro queda en 0. Pero como estamos haciendo el NOT con el registro completo, eso que está en 0 se puso en 1. Entonces, aquí tenemos la función NEP, que es similar, pero no es igual a la NOT, porque aquí es con complemento a 2. ¿Qué es lo que hace? Él niega como si fuera una NOT, pero al final le suma 1. La diferencia es que eso lo hace de manera lógica, esto lo hace de manera aritmética. Si aquí tenemos de manera aritmética un 2, nos arrojaría de forma binaria el valor equivalente a un negativo 2. Aquí no necesariamente. Aquí si tenemos un 2, nos puede arrojar otro número, o sea, la negación. Por último, tenemos el desplazamiento o shift, que en este caso es como si fuera un desplazamiento. Nos va a desplazar tanto bit como pongamos aquí,
Por ejemplo, si tenemos en este caso, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo aquí estoy utilizando un shift hacia la derecha. O sea, aquí tenemos, si tenemos este número acá, lo que nos haría es que nos desplazaría 4 hacia la derecha. O sea, nos quedaría 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nos desplaza estos bits 4 veces a la derecha. Se quedaría aquí. Esta función, igual que la AND, lo podemos utilizar para separar dígitos. O sea, yo puedo poner una función AND en F y simplemente en F0 y simplemente nos pasaría los valores que están en esta parte de aquí. Esto nos lo pondría en 0 y lo podríamos utilizar para X explicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos F5, nos separó E5. Aquí tenemos F5 y aquí le pusimos F aquí, nos separó la F y dejó el 5. Asimismo podemos utilizar el Shift. También existe Shift hacia la izquierda. Entonces vamos a simular para ver que los resultados que yo puse aquí, como vamos a decir los resultados que yo calculé aquí, sean lo que nos dé en los registros. Entonces vamos con la primera, vamos en orden. Con la primera prueba nos dijimos que nos iba a dar 5, nos arroja 5 aquí. En la segunda nos da F0, eso es con la compuerta AND. Vamos con la compuerta OR. Aquí dijimos que nos iba a dar FF, nos da FF. En la segunda nos va a dar F5 como resultado. F5, F5. En la compuerta XOR, como resultado dijimos que nos iba a dar FA en la primera, nos da FA. En la segunda nos daría un 5. Tenemos 5 aquí. En la NOT, que es la negación de F5 sería FF0A, por lo que dijimos que estamos utilizando el registro completo. Como estaba en 0, se puso en 1 todo, quedaría FF. En la NEC, como resultado tendríamos un FF0B. También tiene el mismo principio, como aquí lo teníamos en 0, todos se pusieron en 1. Y en el shift o desplazamiento, dijimos que el resultado iba a ser F, como lo tenemos aquí. Y nada, estas son algunas de las tantas funciones lógicas, estas son las más básicas que nos puede ofrecer el EMU 8086. Bien, muy buenas. Continuando con lo que es esta exposición, vamos a trabajar con la parte de la rotación circular. Mi nombre es Chris Gómez, matrícula 219-0967. Anteriormente hemos estado viendo el desplazamiento aritmético hacia la izquierda y derecha. Sin embargo, tenemos también movimientos rotativos dentro de lo que son los registros del micro. Entonces, para rotar hacia la izquierda con acarreo o para rotar hacia la derecha con acarreo, también podemos rotar hacia la izquierda sin el acarreo y hacia la derecha por igual sin el acarreo. Ahora, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta lo que vendría siendo rotar hacia la derecha o izquierda sin acarreo. Es bueno también saber que el acarreo se da teniendo como intérprete la flag o la bandera CF, la cual tendrá el dato de acarreo en caso de ser necesario. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con rotar hacia la derecha y hacia la izquierda. El movimiento rotativo es este. Tenemos el menos significativo y el más significativo. Entonces, cuando le decimos que queremos rotar hacia la derecha el número, lo que sucede es que tenemos el más significativo pasa a ser
el menos significativo y los demás entonces tienden a moverse una posición hacia la derecha. Entonces, en el caso de rotar hacia la izquierda, el menos significativo pasa a ser más significativo y los demás rotan una posición directamente, se mueven una posición hacia la izquierda. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. En el EMU 8086 vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos nuestra línea de datos, la vamos a poner aquí. Vamos a abrir el flag, el cual es este. En este caso el flag no se va a utilizar debido a que simplemente estamos cargando en AL, lo cual no es suficiente para activar el registro del flag. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a cargar 5 en hexadecimal, que no es más que 101. Aquí como lo vemos, 101. Le vamos a mover una posición. Aquí le decimos que vamos a rotar hacia la izquierda en el registro AL una posición. Entonces lo que vamos a obtener es este número. Vamos a dar un paso y bien lo tenemos. Este es el 10, que lo podemos confirmar aquí. Es justamente lo que tenemos en hexadecimal, como lo ven aquí. En hexadecimal lo tenemos así en este punto. Entonces, para regresar, bueno, una posición hacia la derecha y ya lo tendríamos también, de nuevo al 5. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos utilizar el acarreo, no es más que utilizar esta parte de acá. Aquí como vemos, esta parte de acá, que son RCL y RCR, se configuran de la misma manera y lo vamos a ver por aquí. Funcionan totalmente igual, simplemente lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder en el flag guardar el bit que se está moviendo en caso de ser necesario. Vamos a abrir el flag, que aquí sería donde lo tendríamos. Esta es la posición, pero podemos también analizar el flag y aquí también lo podríamos tener. Entonces vamos a dar un paso más. Vemos que se pone el 10, ya que la rotación fue hacia la izquierda. Y si damos un paso más, la rotación es a la derecha. Ya simplemente regresamos acá y bueno, ya ahí se mantiene el bucle. Entonces, dentro de un momento vamos a pasar a trabajar lo que vendrían siendo las comparaciones de cadena, que fue lo que anteriormente vieron acá. Lo vamos a poner en un archivo y lo vamos a poder trabajar más a fondo nuevamente. Estos fueron las partes de rotaciones, es algo bastante sencillo, pero que ayuda bastante a la hora de hacer registros de corrimiento y ese tipo de cosas, dependiendo de las necesidades. Bien, entonces vamos a continuar con lo que vendría siendo la explicación de comparación de cadenas. Tenemos una primera sección donde vamos a trabajar la parte SCAS, que es la primera forma de comparar cadenas. Entonces, vamos a explicar luego lo que es la B, porque esta puede variar a W, exacto, a W y a D, pero eso lo vemos en un momento. Al igual aquí, W y D. Lo vamos a poner como un comentario y ya luego explicamos qué significa. Perfecto, entonces lo primero que vemos aquí es la instrucción para direccionar los datos. El detalle es que esta indicación de comparación de cadenas trabaja en conjunto con lo que son los registros. Entonces compara el valor de un registro con el valor de una dirección de memoria donde estén los datos. Entonces, lo que hace es que le resta al registro AL. Y entonces, de esta manera, pero no les resta directamente en sí, sino que lo hace internamente. Es una operación que no perjudica en nada a los registros, ni mucho menos. Simplemente para obtener los valores necesarios, esta
genera este tipo de operaciones para entonces obtener los datos. En este caso, ese CAS lo que va a hacer es que va a comparar desde la dirección de memoria en la cadena bloque, va a comparar los datos de ahí con la carga del contador y va a comparar un byte, o sea, va a comparar en valor de un byte. También puede comparar una palabra o doble palabra, al igual aquí. Entonces, ¿qué es REPNE? Esto lo que quiere decir es que se repita si no es igual a 0. Al contrario de aquí, que es que se repita si es igual a 0. En el caso de SCAB, ya su estructura es esta. Se encarga de comparar el valor de un registro con una posición de memoria donde se encuentran los datos que se necesiten comparar. En el caso de CMPS, lo que hace es comparar dos direcciones de memoria, de cadena, donde, o sea, donde tengamos la cadena alojada. En este caso sería línea y tabla. Este vendría siendo un análisis, se podría decir que es un análisis un tanto matricial, si se puede hacer un comentario de interés. Entonces, la CLD se encarga de incrementar en las dos. Básicamente funcionan igual. Lo único que varía es a los objetos o vamos a decir a los elementos que ésta se dirige. Con lo cual, simplemente aquí vemos que se carga al contador y lo que va a hacer es que constantemente va a estar comparando y se va a repetir mientras esta sea igual a 0. Ya sin más que agregar, muchas gracias y espero que las explicaciones hayan estado lo más claras posibles para su entendimiento.